Ya los estoy viendo. Bien, no sé, ustedes, les acabo de mandar el archivo de lo que vamos a ver ahorita, del tema que vamos a ver ahorita. Y para que ustedes lo tengan, no solamente pues me estén viendo, ¿verdad? Y no les va a dar tiempo de escribir todo lo que estoy diciendo. Entonces, sí, para que lo tengan ahí, claro que si tienen ustedes cómo escribirlo, pues qué bien. Estoy dando entrada todavía a varios. Disculpe, profe, ¿de qué estaba hablando? Estaba nada más diciendo sobre que les dé el archivo, este archivo que vamos a ver. El tema es peso específico y también vamos a hablar sobre el equivalente químico y el número de equivalente. No quiero atiborrarlos de llegar hasta normalidad. La segunda sesión, la segunda vez que nos vayamos a ver en esta semana va a ser el viernes. Les mandé cómo van a ser el horario. Les mandé para que yo sé que luego puede ser, como ya somos los más... Sí, porque si se habla más temprano, yo se lo hubiese ido a pagar aquí, pero ya se raro. Estamos dando... Lo cobran como el puro número, lo cobran. Clases Como el puro número, lo cobran, le digo, porque yo pago el mío, nomás doy el número y ya lo cobran. Bueno, pues, me están hablando. Cuídense. Adiós. Bueno, ok, bien. Pues ya ahorita ya tenemos algo. Ok, bien. Entonces, ya ahorita son van a dar las 5, mientras estoy dando entrada a varios. Ok, bien. Ok, el tema que vamos a dar ahorita, les decía yo, es el que sigue de molaridad y molaridad y se llama peso equivalente. Esto es como quien dice el antecedente de normalidad que vamos a ver haciendo un poquito de tiempo, por si se siguen metiendo. Es muy probable que hagamos ya pronto un examen, o pues a lo mejor no lo lleguemos hasta acá, no voy a ver qué tanto hemos avanzado, pues sí tenemos bastante que hacer para el examen. Entonces, vamos a hacerlo por internet, en línea. Y me voy a meter a un programa que se llama Team. Yo les voy a dar de alta y ustedes pues se tienen también que dar de alta al Team, pero yo les voy a ir diciendo. Y también les di para que bajen una dirección, para que bajen desde su celular. Es muy bueno, por cierto, yo lo he usado, que se llama Scan, ¿qué es para escanear? Scan, ya no me recuerdo, se los mandé. Skimmer, no no me acuerdo. Ese. Se los mandé así dice CS, ahorita les digo, yo lo tengo bajado en mi celular, es muy bueno, no nada más hasta que lo vamos a usar, sino para cualquier cosa, cuando quieran ustedes, ahora sí que sacar una foto de algo y lo quieren en muy buena resolución, da muy bonita la resolución este programita que se baja para celular, CamScan, CS. Se los mandé porque vamos a hacer el examen en 2 sesiones. Una nada más de preguntas cerradas, de opción múltiple, A, B, C o falso verdadero, una cosa así. Y la otra sesión sería por problemas. Entonces, como va a ser en línea, ustedes me tienen que, así como hicieron sus ejercicios de ácidos y bases, ¿de cuál? No, la de molaridad y molaridad, así como hicieron sus ejercicios y que les pedí de
favor que lo hicieran paso por paso, así lo van a hacer. Entonces ustedes tienen que sacarle una foto, pero para que quede bien, ¿verdad? Van a utilizar este escáner, se llama CamScan, y ya se los mandé, ya les mandé la dirección. Entonces ustedes me van a estar escaneando y me lo mandan, me lo pueden mandar por celular, no hay problema, es más, de hecho, así se manda. Entonces ustedes me lo mandan, ¿verdad? Me lo pueden mandar al mail y ya, bueno, yo les digo dónde, sí, yo creo que por mail, y ya voy viendo cómo resolvieron su examen. No van a ser, obviamente, muchos problemas, van a ser unos cuantos nada más, muy poquitos, para que podamos hacer el examen. Sí, dime, Elliot. ¿Qué va a pasar con el tema de óxido y redox? Sí, mira, yo estaba pensando que íbamos a precisamente, pues, a regresar más o menos rápido. Y como es un tema un poquito más, ¿cómo poderlo decir? Un poquito más difícil de explicar. El de número de oxidación, el de redox por número de oxidación, es sencillo de explicar. Pero el otro tema, el otro forma de balancear por ion común, un poquito difícil de cómo hacerlo. Entonces, por eso yo me dediqué a este tema que es un poco más sencillo de explicar así en línea. Si vemos que después de normalidad y fracción molar, vamos a tener que meternos a redox y vamos a ver, pues, esperando que se pueda explicar lo mejor posible, ¿no? Pero sí, por eso yo lo había dejado, para hacerlo en pizarrón, ¿no? O sea, y con ustedes ahí, y que me digan, no leyendo, y lo vuelvo a hacer, y lo vuelvo a hacer, y lo vuelvo a hacer, y 1000 veces lo hago, ¿no? Entonces, en línea es un poquito más difícil, pero no lo vamos a dejar de ninguna manera. Entonces, el tema que seguiría después de este tema que es de soluciones, ahorita estamos en tema de soluciones, inmediatamente de este tema de soluciones nos volvemos a meter a oxidorreducción, le daríamos otra vez una entrada, un recordatorio por número de oxidación, que es el más sencillo, ese es mucho más sencillo, y luego nos meteríamos al de ion común, porque en el ion común generalmente nos dan reacciones que están inconclusas, ¿sí? Incluso nos ponen iones, entonces tenemos que saber cómo hacer. Pero no lo vamos a dejar, lo vamos a ver. Ya si Dios quiere que se levante esta contingencia, pues qué bueno, porque lo hacemos en pizarrón. Ese sería, yo creo que uno de los primeros temas que veríamos, ¿no? Que se hacen en pizarrón, es más sencillo de explicar. No tenemos tantos problemas. Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Estamos bien? Profe, más o menos, ¿cuándo sería el examen? No sé, déjame ver, que nos estamos metiendo varios maestros para ver cómo hacemos en el team y para hacerlo en línea. No sé si han hecho, pues si lo han hecho, exámenes en línea que les dan un tiempo muy reducido porque son preguntas cerradas y el mismo, ahora sí que el mismo programa lo califica. Eso es lo que vamos a hacer, pero nosotros, los maestros, tenemos que hacer los reactivos. Entonces, entre varios maestros vamos a hacer reactivos, maestros que nos estamos reuniendo para hacer esto, para ponerles un examen. En mi caso sería el examen de química inorgánica. Entonces, vamos a ver, ya que yo tenga todos los reactivos, yo les aviso, por supuesto, con anticipación, ¿no? Hay que estar muy pendientes tanto en el mail como en la página de la materia. En la página de la materia yo estoy dejando todos los temas, estoy dejando los archivos, las instrucciones, para aquellos que no me dieron su mail, su sección. Hay varios, ¿eh? Yo les mandé incluso una lista de los que sí tengo y pues los que faltan, pues no los tengo. Entonces, ya viste, ahí están, para empezar. ¿Ok? Y para que todos tengan información. Entonces, siempre les voy a estar informando. Tanto por mail como
por la página de la materia. Entonces, estén muy atentos para que yo les diga, tal día vamos a hacer el examen. De todas maneras, me estoy basando en su representante, en Diego, que ha sido muy amable, ¿verdad?, en trabajar conmigo y el de darles a todos ustedes las direcciones y todo eso. De todas maneras, yo me pondría en contacto por WhatsApp con él para decirle el examen va a ser tal, pero aún así lo voy a mandar por mail, lo voy a mandar por la página de Facebook, ¿ok? Entonces, bueno, pues ahora sí yo creo que ya empezamos y vamos a mandar, voy a... No, ese que va ¿Seguro? Para no sé, que, nunca lo había ocupado. sí, miren, ustedes... Tu micro. Ahí está. Bien. Si quieren ustedes, para que no tengan problemas de que nos estemos hablando, cuando me quieran hablar, pues me ponen un mensajito, o si ya ponen el audio, ¿sí? Porque si no, nos vamos a hacer bolas, o me van diciendo si prenden el audio cuando yo les diga si necesitan alguna pregunta, si se está entendiendo o no se está entendiendo. Entonces, miren, vamos a empezar con aquí está, es el peso equivalente y, bueno, ok. Vamos a ver peso equivalente y los subtemas son equivalente gramo, número de equivalente y la ley de equivalente químico. Entonces, vamos a empezar. Para determinar el peso equivalente, también llamado equivalente químico, ¿verdad? Esto va a depender principalmente del compuesto químico que nosotros tenemos, o qué es lo que hace ese compuesto, cuál es su función química. Y dependiendo de la función química, nosotros le vamos a poner un parámetro numérico. Este parámetro numérico se le puede poner teta y en otros libros lo van a poner como otra cosa, ¿verdad? Pero es simple y sencillamente un parámetro de qué es lo que se va a disociar. Ahorita lo vamos a ver. Les voy a repetir. Si ustedes van a un libro, a lo mejor no se llame teta, a lo mejor se llame de otra forma. Al final de hay una bibliografía de donde se sacó pues algunos temas como pero lo van a ver poco a poco. Entonces, por ejemplo, si vamos a sacar el peso específico de un ácido, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos es sacar el peso molecular de ese ácido y luego lo vamos a dividir entre el número de hidróneos o ¿cómo se llama? O iones hidrógeno que hay en una disociación, ¿sí? Y ese número de hidrógenos es el que le vamos a poner como teta. Si es una base, o sea que tiene oxidrilos, es el peso molecular de esa base entre el número de hidróxidos que hay en esa disociación y que le vamos a poner teta. Todos los vamos a poner teta. Si es una sal, es el peso molecular de la sal y lo vamos a dividir la carga del catión o del anión, cualquiera de los dos. O sea, la carga positiva o la carga negativa que está en ese compuesto. Ahorita los vamos a ir viendo uno por uno y podríamos decir que una fórmula general sería el peso equivalente es igual al peso molecular de estas sustancias, ácido, base o sal o lo que sea, entre un número de cómo se disocia. Entonces, vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces, sería peso equivalente, peso molecular, y este parámetro numérico que depende de esto que estamos viendo aquí. Si es ácido, si es una base, si es una sal. Más adelante veremos incluso hasta de elementos solitos, ¿sí? Pero bueno. Por ejemplo, los ácidos. Para un ácido, el peso equivalente es igual al número de hidróneos, o sea, de iones hidrógenos, que se disocia en
una reacción de tipo Bronsted-Lowry que ustedes ya vieron en el anterior tema. Por ejemplo, vamos a ver un ácido monoprótico. Ya saben, monoprótico quiere decir que solamente tiene un hidrógeno. Entonces, ¿verdad? Aquí tenemos el ácido nítrico. Tiene un solo hidrógeno que se va a disociar. O sea, un mol, ¿verdad? En un mol de este hay un mol de hidrógenos, un mol de nitrógenos y 3 moles de átomos de oxígeno. Aquí hay un mol de iones hidrógeno al disociarse. O sea, vamos a ver, sería el ácido nítrico, déjenme ver, parece que hay personas que se quieren meter, ok, vamos a ver, es Rostrian y Polito, permítanme tantito. Ahí está, bien, parece que ya está. Entonces tenemos el ácido nítrico, se disocia en ion hidrógeno, hidrógeno o protón, un protón o ion hidrógeno, ¿verdad? Más un ion nitrato. O sea, ¿cuántos hidrógenos está dando al agua? Está dando un ion hidrógeno, un protón. O sea, en este caso, teta va a ser igual a 1. Entonces, si ponemos nuestra fórmula que dice peso molecular entre el número, en este caso de iones hidrógeno, eso va a ser nuestro peso equivalente. Entonces sería el peso molecular 63 entre 1. ¿Cuál es el peso específico? Pues 63. Así, sencillito. ¿Qué pasaría si estamos teniendo una disociación del ácido diprótico? ¿Sí? Déjenme ver, parece ser que tengo más. No, ok, perdón. Estaba viendo que querían alguien entrar. Bien, entonces tenemos un mol de, por ejemplo, del ácido carbónico. El ácido carbónico, aquí nos damos cuenta, tiene dos hidrógenos que al disociarse, como en cualquier ácido, ¿verdad? Va a disociarse en 2 iones hidrógeno por molécula de ácido carbónico. Entonces, la disociación completa, ¿verdad? Va a ser 2 moles o 2 hidrógenos, 2 iones hidrógeno, más un ion carbonato. Entonces, tenemos 2 hidrógenos. Aquí, en este caso, teta será igual a 2. Entonces, ¿cuál será el peso específico? Bueno, pues el peso específico sería el peso molecular del ácido carbónico entre el número de hidrógenos o número de iones de hidrógeno que al disociarse, ¿verdad?, dieron al agua, por ejemplo. Y esto da como consecuencia que sería 62 entre 2, el peso equivalente del ácido carbónico es igual a 31. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Se está entendiendo? Yo creo que sí. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, uno de los ácidos que más usamos, el ácido sulfúrico. ¿Sí? El ácido sulfúrico tiene un peso molecular de 98 gramos. ¿Cuál será el peso equivalente del ácido sulfúrico? Entonces, lo que nosotros hacemos es, ¿cómo se disociaría por completo? El ácido sulfúrico daría 2 iones hidrógeno y el ion sulfato. Entonces, ¿cuál es el peso equivalente del ácido sulfúrico? Sería el peso molecular, 98 gramos, entre 2, y el peso equivalente sería igual a 49 gramos. Esto es muy importante porque ustedes lo van a usar. Todo esto que estamos viendo es una introducción a lo que van a ver después en los próximos semestres, sobre todo en química analítica. Entonces, ustedes van a usar estas fórmulas, estos conceptos para poder seguir adelante. Entonces, ¿hay alguna pregunta en cómo sacaríamos el peso equivalente en los ácidos? ¿No? Profe, una pregunta, en eso nada más va a ser en una disociación al agua con los ácidos. Es nada más cómo se disocia. En
una reacción, porque Con nada más en el agua, a lo mejor reacciona, en el momento en que reacciona el ácido sulfúrico más, no sé, por ejemplo, hidróxido de sodio, ¿sí? Que ya ves que es una neutralización, entonces si te fijas va a dar 2 hidrógenos, ¿sí? Va a dar 2 hidrógenos. El que más vemos es el ácido clorhídrico más hidróxido de sodio y sabemos que da una molécula de agua, ¿te acuerdas? Entonces, en el ácido sulfúrico, por ejemplo, para neutralización, ácido sulfúrico más una base, hidróxido de sodio, te va a dar 2 moléculas de agua porque está dando 2 hidrógenos. No sé si se acuerdan de lo que sería la reacción química. Entonces, ¿cómo se disocia en general? Yo digo agua, pero en realidad es cómo se disocia en general en una reacción. Entonces, en una reacción se disocia de esa forma. Se disocia 2 de hidrógeno, 2 hidróneos, ¿sí? 2 protones, más un solo átomo, ion de sulfato. Pero estos 2 hidrógenos a la mejor se combinan con otro, por ejemplo, con hidróxido de sodio, ¿sí? Y esto va a dar 2 de hidrógeno más 1 de OH y van a tener que ser 2 OH para dar 2 moléculas de agua. Entonces, por ejemplo, si recuerdan ustedes, en una reacción de neutralización del ácido sulfúrico más hidróxido de sodio, va a dar sulfato de sodio más agua, ¿sí? Pero da 2 hidrógenos. Ahora, hay que tener muy en cuenta que estos, ¿cómo se llama? Estos hidrógenos que se están dando, ¿verdad? Es cuando se disocia por completo, por completo. Si ustedes se van a los libros, les dicen a ustedes la disociación, o sea, en general, es esta, ¿sí? La disociación completa es esta. Pero si recuerdan ustedes, se puede hacer por pasos, ¿se acordaban? ¿Sí? ¿Se acuerdan la desprotonización? Pero la completa sería esta, ¿sí? Toda esta completa. Esa es una disociación, ¿sí? No sé si me expliqué. ¿Sí estuvo bien expuesta la explicación o no? ¿Sí? ¿Se comprendió? O sea, nada más separaríamos los hidrógenos del resto del compuesto. Sí, los hidrógenos que da. Ah, okay. Sí, queda. Por ejemplo, no sé, algunos tuvieron, déjame ver, parece ser que hay personas, así hay una persona que está queriendo entrar. Ya está. Sí, recuerdan ustedes, que puse amoníaco, NH3. Y unas personas pensaron que ese H3 lo daban y entonces era un ácido, y no. Estos 3 hidrógenos que tienen nitrógeno no los da, no da hidrógenos al agua, por decirlo así, no da. Entonces no es un ácido. Les decía, por ejemplo, Bronsted-Lowry, un ácido de Bronsted-Lowry es aquel que dona protones, que dona hidrógenos, pero el amoníaco, que es NH3, no da hidrógenos, porque no es un ácido. Sin embargo, el anión NH4, no sé si recuerdan, yo se los puse. El NH4, al disociarse, se disocia en NH3, que es amoníaco, más un protón hidrógeno. El NH4 es un ácido. O sea, tiene que dar iones hidrógeno, darlos. Por eso se llama ácido, porque los dona. Por ejemplo, el metano. El metano es CH4. El metano no da iones hidrógenos al agua, es metano, ¿sí? Es una sustancia completita, metano. El etano, CH3, CH2, que ustedes estaban viendo, creo ya química orgánica, no da hidrógenos al agua. De hecho, hasta ni siquiera es muy soluble, ¿no? En agua. Entonces, no dona hidrógenos. El hecho de que tenga hidrógenos una sustancia no quiere decir que los dona, no. Tiene que donarlos. Si no los dona, no es un ácido. En los ácidos que nosotros damos, los ácidos inorgánicos, casi todos, ¿verdad? Los hidrógenos que tiene así como pues los donando. Nosotros lo que podemos hacer es cortar aquí, ¿sí? Lo cortamos aquí. Por ejemplo, el ácido fosfórico es H3PO4. Entonces,
El H3PO4 tiene 3 hidrógenos, ¿sí? Tiene 3 hidrógenos para donar. Déjenme admitir a otra persona. Bueno, ok. Entonces, decíamos, para que sea ácido, según Bronsted-Lowry, ¿se acuerdan ustedes? Eso por cierto, eso sí vendría en un examen, que vamos a ver. Para que sea un ácido de Bronsted-Lowry, tiene forzosamente hidrógenos, los dona. Si no los dona, no es ácido. Y un ejemplo así muy, muy bueno para decir no es un ácido es el amoníaco. El amoníaco no es ácido, ¿sí? Entonces, aquí sí, en inorgánica es donde más se ve que hay ácidos. En orgánica vemos un montón de hidrógenos, ¿verdad? Y no se donan, por decirlo así, no se donan al agua, no lo dona. Entonces, no es un ácido. De hecho, son sustancias covalentes, ¿sí? Sustancias covalentes que son incluso no solubles. Muchos son no solubles en agua, no donan hidrógeno. No sé si me explico. ¿Sí? Entonces, hay que fijarse quiénes son ácidos, quiénes no son ácidos. Estos ahorita que estoy viendo, pues sí son ácidos. El ácido clorhídrico, el ácido nítrico, el ácido carbónico, el ácido sulfúrico, todos estos que hemos visto, ¿sí? En inorgánica, son ácidos, pero donan hidrógenos. Ahora sí ya se comprendió un poquito más. ¿Sí? Bueno, porque vamos a ver esto. Yo les estaba diciendo en los ácidos monopróticos, los ácidos polipróticos, bueno, tenemos un problema que nosotros ya lo habíamos dicho. No todos se ionizan por completo, ¿se acuerdan? Sino que lo pueden hacer por partes. Un ejemplo facilito de que no todos se ionizan es el bicarbonato. El bicarbonato, como vimos hace rato, el ácido carbónico es H2CO3. El H2CO3 se va desprotonizando por pasos o se va disociando por pasos. Primero da un hidrógeno y luego queda HCO3. Este HCO3 es el famoso bicarbonato, que en un momento dado se puede unir a un elemento, como por ejemplo el sodio, y ya tenemos el famoso bicarbonato de sodio, que es el que compramos en las farmacias. Si esto lo está haciendo así, aquí yo estoy poniendo como ejemplo el ácido sulfúrico, que sería igual que el ácido carbónico. Si solamente se disocia dando un ion hidrógeno y quedando un sulfato ácido o bisulfato, si quieren ustedes, y nada más hasta ahí queda la reacción, entonces, como nada más dio un hidrógeno, teta, en este caso sería nada más igual a 1. Entonces, ustedes dirían, ¿cuál es el peso equivalente del sulfato ácido? Pues el equivalente del sulfato ácido es nada más 98 gramos. Por lo visto, dice, bueno, vamos a ver esto. No sé si me expliqué. Entonces, si nosotros tenemos el sulfato ácido, si ustedes se fijan, el peso molecular del sulfato ácido nada más dio un hidrógeno y por lo tanto sería 98 entre 1 y sería 98. Entonces, yo les diría, si la reacción es completa, y si ustedes están viendo H2CO3 y les digo, se disocia por completo, entonces sabrían que son 2 hidrógenos. Y ustedes dirían, pues entonces yo lo voy a dividir entre 2. Por ejemplo, el ácido fosfórico es H3PO4. Si se disocia por completo, da los 3, ¿verdad? Los 3 hidrógenos. Entonces sería el peso molecular del ácido fosfórico entre 3. ¿Sí me explico? Entonces yo les diría, ¿no? O sea, si nada más va a quedar hasta tal, bueno, hay que fijar. Profe, pero ese es en el caso de los puros ácidos, ¿verdad? Sí, en el caso de los ácidos. En el caso de los hidróxidos no lo hemos visto mucho, pero pudiera llegar a ser. En el caso de los ácidos es donde más se ve este tipo de ejemplo.
Nosotros, como lo estamos viendo poco a poquito, pues estamos diciendo que se disocia por completo, pero hay que pensar que no, que puede ser que no. Entonces, hasta aquí serían los puros ácidos, ¿sí? Ok, entonces vámonos a lo que sería el peso equivalente en los hidróxidos. Entonces, tendríamos de forma análoga a los ácidos, es qué tanto número de hidróxidos son los que se disocian por completo. Aquí incluso hago esa, ¿cómo se llama? Ahora sí que hincapié por completo, ¿sí? En una reacción. Entonces, por ejemplo, el peso equivalente, seguimos su fórmula, ¿verdad? Y es esta. Y diríamos, por ejemplo, ¿cuál es el peso equivalente del hidróxido de sodio? Bueno, nosotros sabemos que el hidróxido de sodio sería, digamos, esta disociación. Se disocia en sodio y un solo hidróxido, ¿sí? Un hidróxido, nada más. Y por lo tanto, como es uno solo, nada más teta sería igual a 1. Entonces, nosotros diríamos peso equivalente es igual al peso molecular del hidróxido de sodio entre un solo OH que se está disociando, ¿verdad? Entonces sería 40 entre 1. El peso equivalente del hidróxido de sodio es 40 gramos. ¿Sí? Muy sencillo. Y si nos vamos más adelante, nosotros diríamos, por ejemplo, en un hidróxido de calcio, ¿sí? Que ahí tendríamos esta fórmula. Si nos damos cuenta, hay 2 OHs, y si hacemos la ionización del hidróxido de calcio sería esta, en donde nos damos cuenta que hay 2 hidróxidos. Entonces, ¿cuál sería el peso equivalente del hidróxido de calcio? Primero, como son 2, teta sería igual a 2, y el peso molecular del hidróxido de calcio sería 74. ¿Cuál sería el peso equivalente? Bueno, pues el peso molecular entre los 2 hidróxidos que se están disociando sería igual a 37. Muy semejante al ácido, ¿sí? Muy semejante al peso equivalente de los ácidos. ¿Sí me explico? ¿Cómo van? ¿Van bien? ¿Se va comprendiendo? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a ver, ahora vamos a ver en las sales. Aquí en las sales es un poquito diferente. Para calcular este parámetro, ¿sí? Lo que vamos a ver es cuántas cargas positivas total hay o bien cargas negativas. Recuerden ustedes que en un compuesto estable, el que sea, cloruro de sodio, pero el que sea, si está todo el compuesto, cuando ustedes hacen sus números de oxidación o sus valencias, como quieran ustedes llamarlo, ¿sí? Estas tienen que ser neutras, ¿sí? Entonces, obviamente, el número de cargas positivas y el número de cargas negativas tienen que ser iguales para que sean neutras. Entonces, ustedes lo que van a sacar es cuántos números de cargas positivas o cargas negativas hay, y ese va a ser teta. Entonces, ¿sí? Por ejemplo, la disociación del sulfato férrico, ¿sí? Sería el sulfato férrico, ¿verdad? Se disocia, aquí haríamos el corte, ¿sí? Sería 2 de ion fierro 3 más, ¿sí? Porque fíjense cómo su valencia es 3 más, ¿sí? Y 3 de sulfato, 3 de sulfato. Yo les di por ahí, ¿verdad? Una tablita de los iones, les dije tengan a mano siempre sus iones, sus polianiones, para que vean sus valencias, y el sulfato tiene como valencia -2. Entonces, si ustedes quieren saber las cargas, multiplicaríamos las cargas. Aquí es 3 cargas positivas del fierro, pero multiplicada por 2 serían 6 cargas positivas, ¿sí? Entonces, el fierro, 3 más, dice, por cada átomo de fierro tiene 3 cargas positivas y hay 2. Entonces, 2 por 3 son 6 cargas negativas. Si no les gustan las positivas, si les gustan las negativas, bueno, pues ahí les va, ¿verdad? El sulfato tiene una carga negativa, o sea, una valencia de -2, tiene 2 cargas negativas, pero son 3 moles, por decirlo así, de ion sulfato. Entonces, sería 2 por 3, 6
cargas negativas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que teta en este caso es igual a 6. Por lo que si el peso molecular del sulfato de fierro es 399.7 gramos por mol, entonces su peso equivalente sería igual a 399.7 entre 6, ¿verdad? Nos da un peso equivalente de 66.62 gramos. ¿Se comprendió esto? Esto es un poquito más, tal vez no sea tan fácil de ver como ácidos o hidróxidos, pero es en cuanto a carga. ¿Hay alguna duda aquí? Tiene que ser el peso molecular de la sal. De toda la sal, así como Ok. de todo el ácido, como de todo el hidróxido, de toda la sal. Pero Vamos a ver otro- también podemos, Sí, podemos, obtenerlo a partir de ya sean negativas o positivas, cualquiera de las dos, o tiene que ser una específica. no, cualquiera de las dos, porque acuérdate que las cargas positivas y negativas tienen que anularse, son Ah, sí, iguales, sí. ¿te acuerdas? Sí. Esto tiene que ser neutro, ¿no? Sí. Y al neutro, pues, las mismas cargas positivas son las mismas cargas negativas, entonces, la que tú quieras, la que Ok. más se te haga más fácil, ¿no? De todas maneras, ya sabes que sí. Sí, o sea, Sí. nada más a puras cargas. Sí, me profe, explico? sí. Gracias. A ver si tengo otro ejemplo. Sí, miren, del fosfato de potasio, ¿sí? Aquí tenemos el fosfato de potasio. ¿Cómo se disocia? ¿Sí? Si se acuerdan ustedes, potasio es un elemento del grupo número 1 y tiene valencia 1 más, multiplicado por 3, porque miren, aquí hay 3. Y el ion fosfato, que si se acuerdan ustedes, tiene una valencia de 3 menos. Entonces aquí es igual, ¿sí? La carga positiva por cada potasio es 1, pero multiplicado por los 3 da 3 cargas positivas. Entonces, si quieren ahí lo paramos, ¿verdad? Pero si lo quieren ver por el lado negativo, pues entonces por cada ion, que es 3 menos, tiene 1 nada más aquí, ¿no? Entonces 3 cargas negativas, pero por un ion, entonces son 3 cargas negativas. ¿Cuál es teta? Pues teta viene siendo 3, ¿sí? Ahí está la respuesta a la pregunta. Entonces, el peso equivalente sería el peso molecular de todo el fosfato de potasio, ¿verdad? Todo, que es 212, entre teta, que en este caso son las cargas, y sería entre 3, y esto sería igual a 70.67 gramos. Ese sería el peso equivalente. Sí, ahí está ya respondido a la mejor la pregunta, o si tienen alguna otra pregunta, díganmelo para que lo veamos. ¿Ya se comprendió un poquito más? ¿Sí? Bueno, yo espero que sí. Sí, profe. O Elliot, Sí, profe, o quién estaba, bueno, ok. Sí, entonces, bueno, ya con el peso equivalente, ¿verdad? Vámonos a un subtema que se llama equivalente gramo, aunque ya nos quedan 3 minutos. Mire, yo puse dos sesiones. Ahorita, inmediatamente que acabemos, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí. Okay. Sin querer. Ok, qué bueno, porque había apretado otro botón. Bien, bueno, esto sirvió para que hiciéramos un alto. Hasta aquí, ¿se entendió cómo sacamos los pesos específicos? Entonces, tiene que ver sobre si es un ácido, si es una base, si es una sal, ¿no? ¿Cómo vamos a sacar el peso específico de esas sustancias? Dependiendo de cómo es. Ahora, va a quedar pendiente el peso específico de aquellas sustancias que al reaccionar en una reacción de óxido-reducción, ¿verdad? Ya va a ser diferente. Ahorita, por lo pronto, vamos a dar lo que le estaba yo diciendo a Elliot, que ahorita, pues por lo pronto, no vamos a dar óxido-reducción. Cuando ya acabemos este tema, vamos a empezar a hacer la de óxido-reducción. Es un poquito más complicado. No el número de oxidación, sino el de ion común. Es un poquito complicadito.
Entonces, ok, entonces, lo que vamos a hacer es dejarlo en espera y si tenemos, pues ahora sí que la gracia, Dios quiera, ¿no? Que podamos entrar ya a clases, pues es mucho más fácil explicarlo en pizarrón, ¿no? Que aquí en línea es más difícil, ¿no? Yo quisiera mejor explicarlo en el pizarrón porque cualquier cosa, la explicación de óxido de reducción por número de oxidación es fácil, ¿sí? Pero si nos dan una reacción iónica nada más, en donde no están todos, ¿verdad? O sea, no hay moléculas de agua, no hay los espectadores que les estaba yo diciendo, no hay eso, sino más es la pura reacción iónica, lo tenemos que hacer por ion común. A lo mejor algunos de ustedes ya lo han visto, ¿sí? Pero varios no lo han visto, entonces yo tengo que ponerme a pensar que no lo han visto. Entonces, es un poquito más complicadito, un poquito más complicado. En realidad no es muy complicado, pero hay que irlo haciendo en el pizarrón poco a poquito, ¿no? Y si no se entiende, pues lo borro y lo vuelvo a hacer. Y así, ¿no? Y aquí como que no es tan fácil. Pero vamos a verlo, si no, lo hacemos. Si necesitamos varias sesiones, pues varias sesiones no las echamos, ¿verdad? Pero ahorita, pues, y también como yo nunca había usado esto, pues a mí también se me hizo como que un poquito raro, se me hace raro para mí, yo no estoy acostumbrada. Entonces ahí nos vamos aprendiendo ustedes y yo. Entonces, bueno, ok, entonces estábamos con el tema, ¿verdad?, de peso equivalente, y ya vimos estas tres formas, nos faltaría la cuarta, que la estamos dejando en espera para hacer, porque ahí sería por número de electrones, ¿sí? que se están viendo de un lado y de otro. Es por número de electrones de oxidación y de reducción, ¿sí? Entonces sí lo vamos a dejar un poquito pendiente. Entonces hasta ahorita, en esos tres casos, en lo que sería las sales, en lo que serían los ácidos y serían las bases, hasta ahí quedamos. Vamos a ver el próximo subtema, ¿verdad? Que sería el equivalente gramo. Profe, Sí, dime. es que, bueno, o sea, esta pregunta un poco más general. ¿El peso equivalente para qué sirve? No sé si lo explicó antes, entré un poco tarde. Bueno, no, en realidad el peso equivalente, fíjate que donde lo van a usar ustedes, y lo vamos a ver ahorita, precisamente el peso equivalente lo vamos a usar para las soluciones normales, para la normalidad. Entonces, gracias al peso equivalente, o sea, vamos a poder hacer una solución normal. Ahorita, nosotros hemos visto dos tipos de soluciones, las molares y las molales. Y si se fijaron, una es diferente de otra. Incluso en el mismo, ¿se acuerdan? Que hasta hubo por ahí les puse una trampa y dije, ya, a ver cómo me salen y nada. Sí. Entonces, menos un equipo, ese sí me lo puse bien, pero no me puso cómo me sacó el volumen, ¿verdad? Pero bueno, ya con eso yo siempre he pensado que los errores nos ayudan muchísimo para aprender. Y la diferencia entre molaridad y molalidad a veces no se ve muy bien, ¿sí? No se ve muy bien. Nosotros nos vamos con la idea de que 1 kilogramo de agua es, pues, 1 litro. Pues sí, porque su densidad es 1. Pero ¿y si no es agua? ¿Y si es otra cosa? O si ya es toda la disolución, ¿no? Entonces ya no es una densidad de 1 porque ya no es solamente agua, no es agua pura. Es agua más otra cosa. ¿Qué es lo que nos pasó? Bueno, pues en la normalidad vamos a usar el peso equivalente. 1 normal no es igual a 1 molar y no es igual a 1 molal. Entonces, ahí es donde vamos a utilizar el peso equivalente. Y con el peso equivalente vamos a utilizar precisamente el equivalente gramo. Yo les voy a dar una fórmula en donde para sacar la normalidad necesitamos el equivalente gramo. Y para el equivalente gramo necesitamos el peso equivalente. Ahora, todas estas fórmulas que a nosotros nos dan, ¿verdad?, muy sencillas, provienen de una simple
regla de 3. Pero pueden hacerlo y razonarlo por regla de 3, pero hay quien les encanta la fórmula, pues tienen su formulita y lo ponen y se acabó, ¿no? Pero se puede en un momento dado, ¿verdad?, sacarlo por regla de 3. Ya lo veremos más adelante cuando entremos a normalidad, o sea, soluciones normales, ¿verdad? Nos daremos cuenta que no es lo mismo que las molares. Entonces, para eso nos va a servir el peso equivalente, ¿sí? Y nosotros utilizamos mucho las soluciones normales, mucho. Lo vamos a utilizar precisamente, les decía yo. Profe, su micrófono está silenciado. Profe, no se le escucha. Tu micro, profe. Profe, no se le escucha su micro. En la parte de abajo. ¿Ya? ¿Ya me escuchan? Ya. Ya. Ya los oía todo. Producción. Bueno, es que por estar dando admitir, no me di cuenta y me silencié yo solita. Pero bueno, ahorita ya voy. Ahora sí ya. Vamos a ver. ¿Me están viendo? Sí, profe. Sí. Ok, vamos a ver. ¿Ahora sí? ¿Sí están viendo donde dice equivalente gramo? ¿Sí lo ven? Sí, dime. Profe, es que creo que hay una compañera que todavía no ha entrado. Sí, mira, fue precisamente por eso, por andarle dando admitir. Déjame ver si la tengo. Déjame salir. A ver. Ajá, Naomi. Sí. Y es que ya me di cuenta que doy varias veces admitir y lo primero que sale es mi nombre y dice silenciar y ya me silencié. Bueno, ahora, ¿ok? ¿Ya no hay nadie más? Ok, vámonos a equivalente gramo. Entonces, un equivalente gramo, un solo equivalente gramo, ¿verdad? De cualquier sustancia es igual a su peso equivalente expresado en gramos. O sea, un solo equivalente gramo es igual al peso equivalente. Entonces, por ejemplo, miren, el fosfato de potasio, lo acabamos de ver. El peso equivalente del fosfato de potasio, ¿sí? Vean ustedes, fue igual a 70.67, ¿sí? Ese es el peso equivalente del fosfato de potasio. Si yo quiero 70.67 gramos de fosfato de potasio, eso es igual a un equivalente gramo, ¿sí? Por ejemplo, el sulfato de fierro 3 o férrico. Si yo tomo el peso equivalente del sulfato de fierro, ¿sí?, de 66.62, aquí lo tenemos, ¿sí? Vean ustedes cómo sacamos el peso equivalente de 66.62. Entonces, esto quiere decir 66.62, que es igual al peso equivalente del sulfato férrico, es igual a un equivalente gramo. El ácido sulfúrico, si yo tomo 49 gramos de ácido sulfúrico, ¿sí?, vean ustedes cómo sacamos el peso equivalente del ácido sulfúrico es 49 gramos. Y por último, digamos el hidróxido de sodio. 40 gramos de hidróxido de sodio es igual a un equivalente gramo. ¿Por qué? Porque es el peso equivalente del hidróxido de sodio. Entonces, si nosotros queremos un solo equivalente gramo, es igual al peso equivalente de esa sustancia. ¿Sí me explico? Ya sea
ácido, ya sea base o ya sea una sal. Entonces, queremos un solo equivalente gramo. En base a esto, ¿verdad? En base a esto, nosotros tenemos que si queremos, bueno, ahorita lo vemos. Si queremos saber cuáles son los equivalentes, podemos sacarlos. Antes de eso, sí quiero hacer una nota para ver los elementos solitos. El peso equivalente de los elementos, de un elemento solito, es igual al peso atómico del elemento dividido entre su valencia. Por ejemplo, los elementos del grupo 1A, los que están completamente a la izquierda, ¿sí? Su valencia es 1. Entonces, su peso atómico entre 1 es igual a su peso equivalente. Y los del grupo, por ejemplo, 2A, que son los que siguen, que son el calcio, el magnesio, ¿sí? ¿Se acuerdan de ellos? Todos esos tienen valencia 2. Entonces, será, por ejemplo, el calcio será su peso atómico dividido entre 2. Entonces, ¿cómo es el peso equivalente de un solo elemento? Es igual a su peso atómico entre su valencia. Por ejemplo, el del sodio. El peso atómico del sodio es 23 gramos y entre su valencia, que es 1. El del calcio será su peso atómico 40 entre 2, y así nos vamos. El aluminio sería el peso equivalente del aluminio entre 3, porque el aluminio tiene valencia 3. Si son polivalentes, entonces ya tendríamos que ver qué es lo que hace. Por ejemplo, el sulfato férrico, ¿se acuerdan? En el sulfato férrico, el fierro trabajó con valencia 3, pero digamos el sulfato ferroso, el fierro trabajaría con 2. Pero si estamos hablando de un solo elemento, entonces nosotros estamos hablando de su valencia. Esto para precisamente poder sacar el equivalente. Un equivalente gramo de sodio será 23 gramos, el equivalente de calcio será igual a 20 gramos, porque eso es un peso equivalente. Eso sería otro más, ¿no? Aparte de los ácidos, los bases, las sales, los elementos solitos, vamos a verlo entre sus cargas, entre ya sea su valencia positiva, su valencia negativa, ¿sí? Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ahora, el número equivalente gramo, ¿verdad? Si lo que se quiere sacar es el equivalente gramo, teniendo como dato una masa, ¿sí? Entonces lo podemos sacar con este. Y viene de atrás. Si nosotros sabemos que un solo equivalente gramo es igual al peso equivalente, pues en realidad sale como regla de 3, no sé si se dan cuenta. Pero si a ustedes les gusta la fórmula, bueno, pues pongan esto, ¿sí? Si ustedes tienen una masa y quieren saber cuántos equivalentes hay, lo dividen entre el peso, ¿sí? Y ustedes lo que hacen es tener cuántos equivalentes. ¿Para qué nos sirve? Para la normalidad, ¿sí? Para ver qué normalidad tiene. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita nos estamos yendo poco a poquito. Entonces, W sería la masa del compuesto, el P sería peso equivalente, ¿verdad? Y, eso es lo que nosotros tendríamos. Esto va a ser muy importante para después irnos a la fórmula de soluciones normales que está en base al equivalente gramo. Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, en un frasco de 1 litro de capacidad se tiene 612.5 gramos de ácido sulfúrico. Vean que está en masa, masa. Y el ácido sulfúrico no está al 100, está al 20%. De esta masa que se dio, ¿verdad? Solamente el 20% es ácido sulfúrico al 100. ¿Se acuerdan que yo siempre les he estado diciendo que las fórmulas siempre están en base a que están al 100% de pureza? Aquí pues vamos a tener que hacer algo, ¿no? Porque no está al 100, está al 20, está diciendo que aquí está al 20% de masa. Entonces, en esta solución que se emplea fundamentalmente para neutralizar bases, ¿cuántos equivalentes gramos, verdad, hay en este ácido, en este frasco? Bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir? Primero vamos a calcular la masa verdadera que hay de
puro ácido sulfúrico, porque no está al 100, no está puro, ¿verdad? Es un ácido ahí que nos dieron quién sabe cómo. Está todo sucio, por decirlo de alguna forma. Entonces, tiene un 20% de ese 612 que es el total. Pues una simple regla de 3. Si 612.5 es al 100, ¿cuántos gramos es al 20%? Y sabemos que es, haciendo la multiplicación, 122.5 gramos de puro ácido sulfúrico. Entonces, para el cálculo del peso equivalente, nosotros ya sabemos que es la masa del ácido sulfúrico dividido entre estos dos hidrógenos, ¿se acuerdan? Entonces, 98 entre 2, 49 de peso equivalente. ¿Sí? Es lo que acabamos de ver. Ahora, aplicamos la fórmula y decimos, el equivalente gramo es igual a la masa, en este caso son los 122, entre el peso equivalente. Eso sería igual a 122 entre 49, a mí me da un número equivalente por gramo de 2.5 equivalentes por gramo. Esto sería una primera parte para tenerla allí, a lo mejor nos están pidiendo la normalidad. Entonces nosotros ya después lo vamos a ver, cómo vamos a sacar la normalidad. Pero aquí podemos sacarla. Esto es lo que van a ver ustedes, les decía, en lo que sería química analítica. Eso es lo que ustedes van a ir viendo, cuántos equivalentes, y van a hablar sobre equivalentes gramos. Les van a preguntar. ¿Hay alguna pregunta en cuanto a esto, en cuanto al equivalente gramo? ¿No? Si se dan cuenta, entre sus formulitas, pues pongan esta, vayan poniendo las de los pesos equivalentes, las del equivalente, qué significa un equivalente, y pongan su formulita de equivalente gramo para que ustedes saquen los equivalentes y sepan, ¿verdad?, a qué estamos refiriendo. Ahora, hemos estado hablando ya desde hace tiempo, e incluso desde física que ustedes hayan tenido, sobre conservación de la energía. Luego hablamos de la conservación de la materia, conservación de las cargas, conservación de cargas eléctricas, de cargas magnéticas y de cargas de tipo electrones, ¿sí? Ahora vamos a hablar una ley de equivalente químico. Aquí hay conservación del equivalente químico. En base a que en una reacción y por la ley de la conservación de la materia y por la ley de las proporciones múltiples, que siempre lo que entra tiene que salir, ¿sí? El gramos total que entra son los gramos total que salen, que tenemos como producto. El número total de átomos de un lado es el número total del otro. Entonces, esta ley de equivalente químico, en eso se basa. ¿Qué dice? En una reacción química, la masa de las sustancias que reaccionan y la masa de las sustancias producidas son proporcionales. Aquí estamos hablando de la ley de las proporciones múltiples, ¿sí? De eso estamos hablando. Entonces, y sus respectivos pesos equivalentes. Entonces, estamos hablando de que tanto el peso equivalente de un lado tiene que ser el peso equivalente del otro. Entonces, o sea, se consumen y se forman con igual número. Aquí está la ley de conservación de pesos. ¿Verdad? Y en este caso, ley de conservación del equivalente gramo. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a ver. Vamos a suponer que tenemos magnesio más hidrógeno para dar hidruro de magnesio. ¿Se acuerdan de estas reacciones? La reacción de un elemento metálico, ¿sí? Cuando reacciona con hidrógeno, da como consecuencia un hidruro de ese metal. En este caso es el magnesio. Si recuerdan ustedes, el peso atómico del magnesio es 24 gramos. ¿Sí? Entonces, estamos teniendo 24 gramos de magnesio y aquí
estamos dando 2 gramos de hidrógeno, porque nosotros sabemos que el peso atómico del hidrógeno es 1, pero aquí tenemos 2, ¿sí? 2 hidrógenos, porque es molecular. Entonces 1 más 1, pues tenemos 2 gramos de masa de hidrógeno y nos va a dar los gramos de hidruro de magnesio. Pues lo que hacemos, acuérdense, es el peso molecular del hidruro de magnesio, que sería 24 más 2, serían 26 gramos, ¿sí? Aquí vemos la conservación de la materia, 24 más 2, 26, y aquí tenemos 26. Ahora, ¿cuál es el peso equivalente del magnesio? Dijimos que el peso equivalente de los elementos es su masa, su peso atómico, dividido entre la valencia. Entonces, es entre 2. Entonces, sería 2, ¿verdad? Y el peso de todo el peso molecular del hidrógeno, ¿verdad? Estamos diciendo que es 2 gramos, ¿verdad? Dividido entre 1. Y aquí es la carga, ¿sí? Aquí sería la carga, si se fijan. El magnesio sería más 2, ¿sí? El hidrógeno sería, ¿se acuerdan? Menos 1. Aquí recuerdan que es el único, en los hidruros, el hidrógeno trabaja con signo negativo, con carga negativa. Entonces, el hidrógeno trabajaría con carga menos 1. Entonces, menos 1 por 2, menos 2, y aquí es más 2. Entonces, la carga es 2, ¿verdad? Entonces, sería entre 2. Entonces, 26 entre 2 sería 13. Entonces, si se fijan, siempre es 2. ¿Sí? 24 entre 2 es 2, 2 entre 1 es 2, y 26 entre 3 es 2. El equivalente, el número de equivalente en una reacción, obviamente, estamos hablando de una reacción balanceada, ¿verdad? El número de equivalentes se conserva. O sea, es esto, masa, 24. Entre el peso equivalente, 2. Aquí, masa, 2 gramos. Entre el peso equivalente, 1, es 2. Aquí, 26 gramos, masa. Entre el peso equivalente, 13. El equivalente es 2. Entonces, aquí tenemos esto. Si lo hacemos así, el número de equivalentes de este es igual al número de equivalentes de este y al número de equivalentes de este. Si hubiera aquí otro más, sería y al número de equivalente de este y al número de este, siempre sería igual. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bien, vamos a ver un ejemplo. Se puede plantear así, ¿sí? ¿Hay alguien más que se esté queriendo meter? ¿Ya no? ¿Ya no hay personas? No, parece ser que no. Ok. Bueno, se puede plantear así. Si todo el equivalente de uno es equivalente al otro y es igual al equivalente del otro, podríamos decir la masa del magnesio entre el peso equivalente del magnesio es igual a la masa del hidrógeno molecular entre el peso equivalente del hidrógeno molecular y es igual a la masa del hidruro de magnesio entre el peso equivalente del hidruro de magnesio. ¿Ok? Entonces, para un problema, o sea, bueno, primero así, ¿no? Digamos, si hacemos la ley del equivalente químico, ¿sí? Diríamos, A sería, ¿cómo se llama? Si aquí hay 2 magnesios o 3 magnesios o lo que sea, multiplicado por esta masa es más el número, el cociente, multiplicado por este, es igual, digamos, en una reacción, el número de cociente multiplicado por esto, más, digamos, el número de cociente del segundo, de otro que hubiera aquí. Esta es una reacción normal, una reacción, en este caso, si se fijan, es 1 de magnesio más 1 de hidrógeno, y es igual a 1 de hidruro de magnesio. Aquí no tenemos, o sea, en el anterior, ¿sí me explico? Entonces, esta sería una reacción global. Si esto es así, es una reacción global, entonces nosotros diríamos,
el equivalente gramo de A es igual al número de equivalente gramos de B, y es igual al número de equivalente de gramos de C, y es igual al número equivalente de gramos de D. Y si hay más, pues de E y de F y de G y de lo que quiera. Pero esto se tiene que conservar. Es una ley del equivalente químico. ¿Sí? ¿Preguntas? Un poquito, no sé si se pueda comprender. ¿Sí se comprende? ¿Sí? Bueno, miren, vamos a ver uno. ¿Sí? Aquí tenemos. Si esto es así, entonces diríamos, la fórmula del equivalente de químico, número de equivalente químico gramo, sería masa de A entre el peso equivalente de A es igual a la masa de B entre el peso equivalente de B, y es igual a la masa de C entre el peso equivalente de C. Si tenemos todavía D, bueno, la masa de D, de todo esto, entre el peso equivalente de D. Así. Entonces, por ejemplo, digamos, si 28.4 gramos de un elemento no metálico se combinan con 18.4 gramos de sodio, ¿cuál es el peso equivalente del elemento no metálico? Bueno, vamos a poner. Maestra. Sí, dime. En el chat mandaron una duda. Ajá, dime. Sí, las puede ver. A ver, déjame ver si puedo verlo. Voy a tener que... Vamos a ver si lo veo por aquí. Vamos a ver el chat. Sí. Es que no le sirve su micrófono, entonces la está escribiendo. Ah, muy bien. Déjame ver si por aquí... Sí tengo el chat, fíjate, pero... Déjame ver. No, ya le entendí. Ok. A ver si tienen más dudas. ¿De quién es la duda? ¿De Saúl? ¿De Saúl? Esaú. Esaú, ¿dónde anda Esaú? Porque no tengo Esaú. Uy, ya nos falta poquito. Esaú no tengo. A ver si se los escribe a ustedes y me lo digan, porque no lo tengo ahí. Déjame ir para abajo, ahora sí. Tengo de Montserrat, profe, nos escucha, yo sí tengo duda, pero no sirve mi micrófono. Él es Esaú, maestra. A ver, les dice Esaú cuál es su duda para que yo pueda... Su duda la puso hasta abajo ya en el chat, profe. En el chat, hasta abajo. Yo ya le entendí más o menos lo que quiere decir, maestra. Ajá. Es que vi que usted puso unas diapositivas que A minúscula, A mayúscula, más B minúscula, B mayúscula, y en la flechita de la reacción, C minúscula, C mayúscula. Creo que lo que está diciendo Esaú, que él está tomando en cuenta la ley de la conservación de la materia, porque usted dijo que era algo así por lo que le estoy entendiendo. Sí. De hecho, sí, está basado en la conservación de la materia. No puedo ver el chat de Saúl, fíjate. Veo el chat de Saúl. Es el profe. Es este. A ver, entonces, no puedo poner espacio. Ok, sí, me está poniendo la reacción precisamente la general. Las minúsculas, la A minúscula, B minúscula, C minúscula y D minúscula, por decirlo así, son los coeficientes. ¿Se acuerdan que cuando ustedes balancean, le ponen un 1, un 2, un 3, un 4, un 10, qué sé yo, ¿sí? Ese sería, ¿no? El A, el B y el C. Y las mayúsculas serían los compuestos, ¿sí? En este caso, digamos, sodio o, no sé, otro. O, por ejemplo, en el anterior, magnesio, la masa de magnesio, y B sería hidrógeno, ¿sí? Y luego la flechita de reacción, y C sería hidruro de magnesio, ¿sí? En este caso, pues, es una de magnesio más
una de hidrógeno molecular y da una molécula de hidruro de magnesio. Pero A, B y C, pues serían los coeficientes. ¿Qué tal si es 2? ¿Sí me explico? O sea, cuando ustedes balancean. Entonces, debido a esta proporción que tiene que ser, ustedes lo que harían es multiplicar toda la masa, ¿no? Nosotros les voy a dar un ejemplo, una fórmula, no sé, un problema y digo, 40 gramos no sé, de cloruro de sodio, ¿verdad? Reacciona, o digamos, 40 gramos de magnesio reaccionan con tantos gramos de hidrógeno. Y me da, ¿cuánto me da? Bueno, pues ya ustedes hacen, ¿no? Pues esto. Bueno, ¿cuántos equivalentes hay? Entonces ustedes dicen, bueno, pues todo el equivalente es 40 del magnesio entre 20, ¿sí? Porque su peso específico del magnesio es 20. Entonces dicen, pues es 40 entre 20, pues es 2. ¿Sí me explico? Pero a lo mejor no le puse 40, le puse 80. Pues 80 gramos entre 20, que es su peso equivalente. Entonces, el número de equivalente sería 80 entre 20. O sea, 80 sería 4. ¿Sí me explico? O sea, ese sería el número de equivalentes. Pero no es 80 gramos de magnesio y como 1 gramo de hidrógeno, no es cierto, ¿no? Porque ustedes lo tienen que balancear, ¿sí me explico? La reacción tiene que estar bien balanceada para que se pueda hacer lo de la conservación de la materia, conservación de esto, conservación de todo, ¿no? Nos queda, ¿cuánto nos queda de 5 minutos nos queda, ¿sí? De exposición. Entonces, ¿sí me explico? No sé si ya aquí estoy viendo, varían según el enlace. Bueno, pues, pudiéramos decir que varía más bien según el peso equivalente, ¿no? O sea, para el número de equivalentes varía según el peso equivalente. Y el peso equivalente va a variar según, efectivamente, en una sal, si tiene cargas, cuántas cargas negativas o cuántas cargas positivas. Obviamente, si es, por ejemplo, el hidruro de magnesio, ¿verdad? Estamos viendo que las cargas es 2. En el cloruro de sodio, las cargas es 1, si se fijan. En otra sal, digamos, pues el de fosfato de potasio, la carga sería 3. No sé si eso es lo que me está diciendo Esaú, porque dice varía según el enlace. Bueno, pues sí, el enlace si es un enlace de tipo pues metálico, es más bien cómo sería la sal, ¿no? En este caso la sal. Pero si es un ácido, pues es más fácil, ¿no? ¿Cuántos hidrógenos? Si es una base, ¿cuántos hidróxidos? No sé si se explica, si está explicado cómo es esto. ¿Sí me doy a entender? O si quieren, vamos a ver rápidamente porque nos quedan 4 minutos. Voy a ver nada más este problema, a ver si se puede entender un poquito mejor. Y si no, pues lo dejamos para el viernes, que nos vamos a ver, si Dios quiere. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, yo les daría este problema. Por ejemplo, 28 gramos de un elemento que no conozco, ¿sí? Se combina con 18.4 de sodio. Ya aquí ya me está dando sodio. ¿Cuál es el peso equivalente del elemento que es no metálico? Entonces, el peso atómico en UMAS o en gramos, si quieren, es 23. Y la solución sería, la reacción sería una reacción de sodio más algo y me da un compuesto. Aquí, por lo visto, no me están pidiendo el compuesto, así que a mí lo que me interesan es estos dos. Entonces yo digo, X es el elemento que me están pidiendo. No me están pidiendo el compuesto, si se dan cuenta. Me están pidiendo nada más cuál sería el peso equivalente de esta X. Entonces, por ley del equivalente químico, yo digo, el peso, la masa de sodio entre su peso equivalente es igual a la masa de X que ¿sí? Dice 28.4, ese me lo dieron, ¿sí? De un elemento que no sabemos, entre el peso equivalente que no me lo sé. No me lo piden, entonces, ¿para qué lo pongo? Entonces, lo único que hago es despejar este se va para acá, este se va para acá. Entonces, decimos, ¿verdad? Reemplazando los datos, decimos
El peso 18.4, que es los gramos que me están dando, entre su peso equivalente, el sodio es 23, entre una carga, ¿no? Entre una valencia, es 18.4 entre 23. ¿Se acuerdan que el peso equivalente es el elemento entre su valencia? Entonces es 1, entonces 23, es igual a 28.4, lo que me está diciendo, y el peso equivalente, ¿cuál es? Ustedes despejan y dicen, peso equivalente es igual a 28 por 23 entre 18.4. Y eso me da 35.5. Parece ser que es cloro. ¿Sí me explico? Parece ser que es cloro, porque el peso equivalente del cloro es 35.5. Si se acuerdan, el peso molecular del peso atómico del cloro es 35.5 y su valencia es menos 1, o sea, 1 nada más. Entonces, 35.5 entre 1, pues viene siendo cloro. Entonces, aquí lo único que podríamos suponer que es cloro, que a lo mejor es sodio más cloro para dar cloro, eso podríamos suponerlo, pero no nos están diciendo, nada más diríamos, ¿cuál es el peso equivalente de ese? Pues 35.5. ¿Sí? Es lo que nos está diciendo. Bien, no hay problema. Lo que voy a hacer es dejar a lo mejor unos problemas sobre esto, problemas sencillitos, para que el viernes que lo hagamos, ¿sí? Yo les voy a dar hasta, digamos, el viernes en la noche o el sábado en la mañana para que ¿cómo se llama? Me den esos problemas y si hay algunas dudas, lo vean y ustedes me pregunten y ya podamos, ahora sí que cuáles son las dudas. ¿Sí me explico? Porque ya. Sí, profe. Ya se acabó, ya se va a ir. Si no es que ya se fue. Bueno, entonces nos vemos el viernes, por favor, a nuestra hora, a las 12 del día. ¿Ok? Les mando por ahí la invitación. Hasta luego. Hasta luego, profe. Luego, profe. Cuídense. Yo, maestra. Adiós, que les vaya muy bien. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Fotos, acá se escucha. Bye, bye.